La palabra inspirada. En el contexto bíblico, la palabra inspirada se refiere a la creencia de que las escrituras son divinamente inspiradas, es decir, que fueron escritas bajo la guía, influencia o dirección del Espíritu Santo. La idea es que los autores bíblicos fueron instrumentos de Dios al escribir los textos sagrados. Esta creencia es fundamental para muchas religiones que consideran la Biblia como una fuente de revelación divina. La frase clave que se encuentra en la Biblia en relación con la inspiración se encuentra en 2 Timoteo 3:16, NVI, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Esta afirmación sugiere que la autoridad de la escritura proviene de su origen divino y que los escritores fueron guiados por Dios en la composición de los textos. Es importante señalar que las interpretaciones específicas de lo que significa inspirada pueden variar entre diferentes tradiciones y denominaciones cristianas. Algunos consideran la inspiración de manera más literal, mientras que otros pueden interpretarla de manera más simbólica o metafórica. La creencia en la inspiración divina de la Biblia ha sido un tema central en la teología cristiana a lo largo de la historia. 2 Timoteo 3:16, NVI. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Pedro 1:21, NVI. Porque nunca jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:13, NVI. De esto hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, expresando verdades espirituales con palabras espirituales. Estos versículos sugieren que la Biblia es más que simplemente un producto humano, sino que se considera divinamente inspirada. La comprensión exacta de lo que significa inspirada puede variar entre diferentes tradiciones cristianas, pero la idea fundamental es que los autores de la Biblia fueron guiados por Dios en la transmisión de su mensaje. La creencia en la inspiración divina de la Biblia implica que los autores bíblicos fueron instrumentos de Dios, guiados y capacitados por el Espíritu Santo para transmitir mensajes específicos. Aquí hay algunos puntos adicionales relacionados con este tema. Jeremías 1:9, NVI. Luego extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Este versículo destaca el acto directo de Dios al colocar sus palabras en la boca del profeta Jeremías, mostrando la intervención divina en el proceso de comunicación. 2 Samuel 23:2, NVI. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Aquí, el rey David reconoce que las palabras que pronuncia están impregnadas del Espíritu del Señor, reforzando la idea de que los escritores bíblicos fueron influenciados por la divinidad al expresar verdades espirituales. La inspiración divina no implica que Dios dictara mecánicamente cada palabra, sino que trabajó a través de la personalidad, experiencia y estilo de cada autor, manteniendo, sin embargo, el control sobre el contenido para garantizar la veracidad y coherencia con su voluntad. La comprensión de la inspiración divina puede variar entre las denominaciones cristianas. Algunas creen en la inspiración verbal, sosteniendo que cada palabra es divinamente revelada, mientras que otras sostienen una inspiración más conceptual, centrada en las ideas más que en las palabras precisas. En resumen, la inspiración divina de la Biblia es una creencia fundamental en muchas tradiciones cristianas, afirmando que los escritores fueron guiados por Dios para transmitir su mensaje de manera precisa y autoritativa. 2 Pedro 3, 15-16, NVI. Tened en cuenta que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como os escribió también nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Esto es lo que él hace en todas sus cartas cuando habla de estos temas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen las demás escrituras, para su propia perdición. Este pasaje destaca la importancia de entender las escrituras correctamente y advierte sobre malentendidos que pueden surgir cuando no se considera la sabiduría divina detrás de ellas. Juan 16:13, NVI. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, hablará solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Jesús promete el envío del Espíritu Santo para guiar a los discípulos a toda la verdad, subrayando la conexión divina en la revelación de verdades espirituales.
La inspiración divina implica que la Biblia es una fuente única de autoridad espiritual y moral. La comprensión de este concepto también influye en la hermenéutica, la interpretación de las Escrituras. Muchos creen que comprender el contexto histórico, cultural y lingüístico es esencial para captar plenamente la intención divina detrás de los textos. Hebreos 4:12, NVI. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso resalta la poderosa naturaleza de la palabra de Dios, destacando su capacidad para discernir e impactar profundamente en la vida y en la comprensión humana. En conclusión, la inspiración divina de la Biblia es una creencia fundamental que implica que estos textos son más que simples documentos históricos o literarios, son la revelación divina que guía la fe y la práctica de los creyentes. La comprensión de este concepto influye en cómo los individuos y las comunidades interpretan y aplican las Escrituras en sus vidas. Dios te bendiga. Si te gusta el contenido de nuestro trabajo, dale like, comparte y suscríbete.